Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como vieron en el título, hoy veremos lo que son los ejercicios de mecanismos combinados, pero ahora aplicando resistencia térmica en paralelo. Ya anteriormente habíamos dicho en la teoría que estas resistencias por lo regular se pueden dar en dos tipos. Una es cuando el cuerpo está hecho de dos materiales distintos, ¿ok? Donde se partía el flujo de calor y se iba uniformemente a los dos materiales, ¿de acuerdo? Ahí se aplicaba una resistencia térmica en paralelo y se aplicaba la respectiva ecuación que era la sumatoria de los inversos, ¿verdad? La otra era cuando en su superficie de este cuerpo estaría hecha, pues obviamente el cuerpo está hecho de un solo material, pero en su superficie emitía dos flujos de calor, que eso también se puede contar como resistencias térmicas en paralelo, ¿de acuerdo? Por lo regular se dan estos casos más en la vida real que en el que estén hechos los dos materiales, ya que en los libros no se maneja mucho ese tipo de ejercicios. Existen, sí, pero no los hacen con frecuencia. Pero tampoco es tan complicado. Son más sencillos que estén hechos de dos materiales a que tengas que aplicar balance de energía, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver dos tipos de ejercicios aplicando balance de energía, uno fácil y uno complicado, ya que pues por lo regular tienden a ser complicados o tediosos, se puede decir, porque hay que aplicar una interacción, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a ello, vamos a ver estos ejercicios. Bueno, yo agarré lo que es el ejercicio 1.99 de lo que es el libro del Senger y dice más o menos así: se deja una plancha de 800 watts sobre una tabla de planchar con su base expuesta al aire a 20 grados centígrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección, entre la superficie de la base y el aire circundante es de 35 watts metro cuadrado Celsius. Dice, si la base tiene una emisividad de 0.6 y un área superficial de 0.02 metros cuadrados, determine la temperatura de la base de la plancha, ¿de acuerdo? Y nos dan una supuesta respuesta donde nos dicen que la temperatura que tenemos que llegar es de 601 grados centígrados, ¿ok? Bueno, nos dan también un esquema más o menos de lo que está pasando, pero yo voy a extraer la parte que nos interesa de este dibujo, que es la placa base de la plancha de este lado, ¿de acuerdo? Y pues analicé un poco lo que estaba pasando aquí. Pasa lo que es que un flujo de calor se emite en su superficie y se libera por dos mecanismos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a extraer lo que son sus datos para ver qué es lo que hoy tenemos, ¿vale? Tenemos la temperatura del medio, tenemos la temperatura de los alrededores, que son iguales, ya sabíamos eso también. Y sabemos que el coeficiente de convección es de 35, la emisividad es 0.6, el área es 0.02 y el flujo de calor es de 800 watts, que es el flujo de calor total, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La temperatura superficial del cuerpo. Ahora, bueno, para nuestro sistema de resistencias, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar que se va a emitir un flujo de calor total. Esto vamos a notarlo como una resistencia equivalente, ¿de acuerdo? Porque no sabemos qué tipo de mecanismo se está asociando dentro de la plancha, por lo tanto tampoco no es como que nos interese. Entonces le vamos a poner una resistencia equivalente que se va por medio de serie y se despeja de manera paralela, ¿ok? Porque emite una R de convección y una R de radiación, ¿de acuerdo? Entonces nuestro sistema de resistencias quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? De una temperatura que no sabemos cuál es y tampoco nos interesa, a la temperatura superficial se da una resistencia equivalente, que es nuestro flujo total de calor, ¿de acuerdo? Y emite una resistencia por convección y una resistencia por radiación, ¿de acuerdo? A los que es alrededores y medio. Entonces es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Estos dos lados van al mismo lado, solamente cambian en su manera de verlos, ¿de acuerdo? Bueno, para esto hay que aplicar un balance de energía porque ya sabemos que está en su superficie, por lo que tenemos que recurrir, ¿ok? A la ecuación de la ecuación general en razones de estado estacionario, ¿verdad? Porque la plancha no se está moviendo.
Por lo tanto, nos queda esta ecuación que es la energía que entra es igual a la energía que sale. ¿Qué energía entraba en este cuerpo? Si ustedes se acuerdan, aquí está, entra en su superficie el flujo total de calor y salen estos dos mecanismos. Por lo tanto, la ecuación que vamos a tener es esta, ¿verdad? El flujo de calor total es igual al convectivo más el radiactivo. ¿Y el radiactivo de qué tipo va a ser? Pues de cuerpo gris, ¿de acuerdo? Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir estos dos flujos de calor por sus ecuaciones. Este dato ya lo tenemos, por eso lo dejaré expresado nada más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la ecuación de convección y la ecuación para un cuerpo gris. ¿De acuerdo? Ahora lo único que voy a hacer es pues meter los datos que tenemos, los puros datos que tenemos, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos el flujo de calor total, tenemos H, áreas y temperaturas del medio, ¿de acuerdo? Emisividades, constantes, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es reducir esta ecuación para que no quede de esta manera, ¿ok? Solamente eso. Reduzco y multiplico por cada diferencia de temperaturas, ¿de acuerdo? Para que me queden las temperaturas superficiales y las constantes, ¿de acuerdo? Siempre tienes que checar sus unidades, en qué tipo de unidades te está quedando, ¿ok? Entonces, una vez hecho eso, vemos que aquí tenemos el TS, que es 0.7 por TS, 205.1 watts, 6.8 por 10 a la menos 10, temperatura superficial del cuerpo gris a la cuarta, menos 5.01 watts. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí? Lo que yo voy a hacer es despejar todo lo que tenga watts de un lado y dejar lo que tenga watts Kelvin o watts Kelvin cuarta del otro lado, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver watts con respecto a la temperatura lo dejaré de un lado. Y queda más o menos de esta naturaleza, ¿verdad? Aplicando la suma me quedará esta ecuación, ¿de acuerdo? Y ya vemos que nos dice que esta parte tendrá que ser igual a 1010.11 watts, ¿de acuerdo? Ahora, pues ya vemos aquí que tienen dos opciones. Una es resolver la ecuación a la cuarta, aplicando matemáticas y todo eso, o la otra es integrar la temperatura superficial, ¿de acuerdo? O sea, integras y pues te tiene que dar el mismo flujo de calor como tú te acomodas, perdón. Entonces, aquí ya es opcional. Yo lo que voy a hacer es integrar TS hasta que cumpla la igualdad, ¿de acuerdo? Lo pueden ser así o resolverlo a través de matemáticas, pero a través de pues álgebra y todo eso yo te recomendaría que no te vayas tanto por eso, pero pues bueno, cada quien tiene su manera de hacerlo, ¿vale? Ahora vamos a integrar TS. Ahora, si no sabes qué TS proponer, o sea, decir, no, pues yo propongo esta TS porque sé que voy a llegar más rápido a la solución, porque siempre se trata de llegar más rápido a la solución, pues lo que mejor que puedes hacer es ver qué pasa si le pones la misma temperatura del medio. Si te da pues un flujo de calor menor, que va a ser obvio, le sumas ¿cómo te diré? Le sumas una cantidad más grande a esa temperatura del medio. ¿Por qué le sumas? Porque en sí la plancha está más caliente, ¿verdad? Está más caliente que la del medio, por lo tanto sabes que la placa estará más caliente, por lo tanto no puede ser menor a la temperatura del ambiente, ¿ok? Por lo tanto le irás sumando poco a poco, ¿de acuerdo? Hasta que te dé una temperatura considerable, ¿de acuerdo? Y yo hice aquí mi tabla, como pueden ver, pues esto ya lo puedes hacer en Excel y pues son números pues que fueron aumentando de 30 en 30, después le fui bajando a 15, 11 y así hasta llegar a un resultado aproximado que fue de 875 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez hecho esto, pues decimos que la temperatura superficial de la placa es de 875 Kelvin, que más o menos es de 602 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces nos aproximamos mucho a la respuesta que nos daba el libro, ¿vale? Esta es lo que es el primer ejercicio, es el fácil, el sencillo. Ahora vamos a ver el complicado, ¿de acuerdo? Y es el ejercicio 3.46 del Incropera. Y dice más o menos así. Dice, a través de un tubo de acero, y nos dicen qué tipo de acero, de 60 milímetros de diámetro interior y 75 milímetros de diámetro exterior,
Fluye vapor a una temperatura de 250 grados centígrados. Dice, el coeficiente de convección entre el vapor y la superficie interna del tubo es de 500 watts metro Kelvin, mientras que entre la superficie externa del tubo y los alrededores es de 25 watts metro cuadrado Kelvin. Dice, la emisividad del tubo es de 0.8 y la temperatura del aire y los alrededores es de 20 grados centígrados. Dice, ¿cuál es la pérdida de calor por unidad de longitud del tubo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer nuestro esquema y pues aquí tenemos nuestro tubo concéntrico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fluye pues obviamente vapor de agua y porque también nos dice que tiene un diámetro interior y un diámetro exterior, por lo tanto es un tubo concéntrico, ¿ok? Nos dice de qué tipo es y nos dice que emite una emisividad, entonces pues sale de manera radiactiva y sale de manera convectiva, ¿de acuerdo? Ok. Lo que vamos a hacer ahora va a ser recolectar los datos, ¿ok? Aquí ya los tengo un poco ordenados, lo que es el tubo, el vapor, el aire, etcétera, ¿no? Vemos aquí los tubos, los datos del tubo, los datos del vapor, su T, su H, aquí todo bien ordenado, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos pide? Pues nos pide el flujo de calor por unidad de longitud, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuestro respectivo sistema de resistencias, ¿vale? Pero primero hay que analizar cómo está pasando el flujo de calor a través de este tubo y pues pasa de la siguiente manera, pasa del centro a la primera frontera de modo convectivo, de esta frontera a la segunda de modo conductivo y se expande a los alrededores de radiación a convección, ¿ok? Entonces nuestro sistema de resistencias quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos está pidiendo en primer lugar? El flujo de calor por unidad de longitud total, ¿ok? Y puedes decir, pues ¿para qué irnos del centro a los alrededores? ¿Para qué aplicar balance de energía? No es tan necesario. Pues fíjate que sí es necesario. ¿Por qué? Porque no tenemos como dato ¿a quién? A la temperatura superficial del tubo. Con eso ya te dieron un golpe bajo porque tienes que aplicar balance de energía. Entonces, sí, puedes aplicar eso del centro a la temperatura superficial, pero no te va a servir de nada si no tienes la temperatura superficial del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar el balance de energía, ¿ok? Entonces, vamos a decir que vamos a tener un flujo de calor aquí total que relacione tanto la parte convectiva y la parte conductiva, ¿de acuerdo? Y sumando sus dos respectivas ecuaciones de convección y radiación, ¿ok? Para eso ocuparemos la misma ecuación de balance de energía de la que entra y la que sale y nos quedará de esta misma manera, ¿verdad? De radiación, pues obviamente será la de un cuerpo gris nuevamente. Entonces, el flujo de calor total va a ser desde T interior hasta T superficial, que dije que era correcto, relacionando los dos tipos de mecanismos que hay, ¿ok? Y igualándolo a los dos flujos de calores que salen en su superficie, ¿de acuerdo? Y así quedaría esta ecuación, ¿ok? Vemos que ya relacionamos cada cosa. En convección, pues es el radio 2, es el que está en contacto con esa temperatura 2. Y obviamente la temperatura de los alrededores, pues, y la temperatura de los alrededores y la temperatura superficial del cuerpo gris tienen el radio 2 en contacto, ¿verdad? Para el radio 1, pues es la T1 y etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué datos tenemos y vamos a sustituirlos, ¿de acuerdo? Y nos queda esta ecuación ya sustituyendo todos los datos, ¿de acuerdo? Se ve espantoso, sí, claro que sí, se ve horrible, pero esta ecuación lo que vamos a hacer es simplificarlos. Ahora, nota que la L la tengo aquí, la dejo expresada. ¿Por qué? Porque no tenemos la longitud y aparte nos están pidiendo el flujo de calor por unidad de longitud, ¿verdad? Y aquí también ve que estoy poniendo la K expresada y es porque no tenemos la conductividad térmica tampoco, o sea, faltaban datos, ¿ok? Nos falta la conductividad térmica del acero que era AISI 1010, ¿verdad? Entonces hay que buscarlos en las tablas que habíamos mencionado al principio del curso y aquí las vas a encontrar hasta atrás en las páginas 839, por ahí comienzan
y tienes que buscarlos por densidad. Algunos son por densidad, otros por calor específico, depende de cómo te los den. En este caso, pues nomás es por el nombre del material y su conductividad térmica es de 63.9, que aquí lo puse, ¿de acuerdo? Otra cosa que quería mencionarles es que aquí la temperatura del medio lo puse en Kelvin. ¿Por qué lo puse en Kelvin? Porque estamos sumando todo con respecto a Kelvin y es culpa, pues, ¿de quién? De la radiación, ¿de acuerdo? Porque la radiación no acepta otras temperaturas que no sean absolutas. Entonces se puede decir una cosa muy general en esto también, que tanto en balance de energía y como radiación, las temperaturas tienen que ser en Kelvin, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a sustituir esta acá en la ecuación que teníamos, la grandota, y ya vemos que tenemos aquí el acá ya sustituido y ahora sí todo expresado en unidad de longitud. Ahora lo que voy a hacer es lo que hice en el ejercicio anterior, reduzco esta ecuación y pues ya me queda de esta manera, ¿vale? Ya reduciendo todo me va a quedar así. Y ahora, nota que la L es factor común de cada uno de los términos, por lo tanto se puede despreciar, ¿verdad? Podemos despreciar la longitud y dejar todo en términos de constantes y de TS, ¿de acuerdo? O sea, temperaturas superficiales. Por lo que lo único que voy a hacer es reacomodar esta ecuación pasando las constantes de un lado y las TS del otro, ¿vale? Todo lo que acompañe TS de un lado y todas las constantes del otro. Ahora me quedará de esta manera, ¿de acuerdo? Y haciendo la respectiva suma, ¿ok? Me quedará esta ecuación. Y pues yo aplicaré nuevamente la iteración para llegar a un flujo de calor por unidad de longitud de 48.642.83, ¿de acuerdo? Y pues yo hice mi tabla, hice mis temperaturas y pues regularmente como fluye vapor de agua dentro del tubo a 250 grados centígrados mayor a la temperatura del medio, pues tuve que empezar con la temperatura del medio y sumándoles muchos números. Haz de cuenta, pues le sumé cada quien, pues fue como de 30, algunos fueron de a 20, de a 30, o sea, fue sumándole básicamente a las temperaturas altas, porque de 20 grados a 250 pues sí es una temperatura muy elevada, ¿no? Entonces pues sí le fue sumando mucho y finalmente me dio 503 grados Kelvin, una aproximación de 48.684. Fue lo aproximado, ¿vale? Que en Celsius es de 230 grados Celsius, ¿de acuerdo? Y esa se puede decir que es la temperatura superficial del tubo. Ya obtenido eso, ya podemos extraer la ecuación de flujo total de calor, ahora sí, como lo habíamos pensado, de solamente hacerlo del centro a su superficie, y ya teniendo todos los datos, solamente factorizar L, dividir al flujo de calor para que nos quede Q por unidad de longitud, y ya sustituyendo los valores, ¿ok? Aquí ya los sustituí todos, me da un flujo de calor por unidad de longitud de 1791.13 watts, ¿de acuerdo? Esto es como se aplica lo de balance de energía en resistencias en paralelo, ¿de acuerdo? Nota que son un poco complicadas, sí, son complicadas porque pues tienes que ver qué temperatura vas a proponer o que tienes que hacer el álgebra. Entonces en un examen esto sí es muy complejo, no es tan sencillo, pero pues con la práctica ya más o menos te irás reforzando y verás más o menos qué interacciones vas a hacer. O sea, si no tienes ni idea, pues te vas a aventar interacciones hasta como de 500 ahí, tú solito, y pues te vas a hacer bolas y vas a perder tiempo, ¿no? Es mejor analizar qué está pasando y dependiendo de ahí vas a ir proponiendo las temperaturas. Y si lo quieres hacer por álgebra, pues bueno, es más trabajo, es más tiempo, entonces pues no te recomendaría mucho que hicieras eso. Pero pues cada quien se maneja como puede y el chiste es llegar a la misma solución, ¿verdad? Entonces, esto es lo general para balance de energía en resistencias en paralelo. Aquí yo les dejo unos ejercicios propuestos. Les dejo el 1-101, que es el fácil del Sengel. Y de fundamentos de transferencia de calor les dejo el 3.49 y el 3.47. Ya ustedes pues traten de resolverlos, pues aclaren sus dudas que tengan con los videos de teoría, si es que las tienen.
Y pues ya, esto sería prácticamente todo de estos mecanismos combinados. Yo en el siguiente video veré lo que ahora pasa con cuerpos que emiten energía por sí mismos, ¿de acuerdo? O sea, se puede decir que vamos a hablar de la generación de calor propia de los cuerpos. Entonces, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.